Hoy venimos a hablar de copagos y pobreza farmacológica. Lo que queremos rescatar verdaderamente es a los pacientes que, por el mero hecho de serlo, tienen que pagar un coste extra de su bolsillo que les está haciendo, en algunos casos, les está generando pobreza farmacológica. Hemos rescatado bancos, banqueros, autopistas y constructoras, y creo que es la hora de rescatar a nuestra gente. Miren, nuestro sistema sanitario es muy complejo, pero tiene una fórmula, tiene una ecuación... Perdón, señoría, les ruego silencio, señorías. Continúe, señoría. Nuestro sistema sanitario es muy complejo, pero tiene una fórmula, tiene una ecuación que es muy sencilla. Por un lado se financia por la vía de los impuestos, aporta más el que más tiene, y por otro lado gasta más los que más lo necesitan, los que están más enfermos o los que necesitan más cuidados médicos. Esta ecuación nos da un equilibrio que hace que nuestros sistemas públicos sean una herramienta innegable contra la desigualdad. Esta ecuación es la que hace que hemos podido amortiguar y hacer de colchón de la crisis. Un colchón que ustedes han decidido adelgazar con los recortes y que ya han prometido a Bruselas que seguirán adelgazando. Nos quedaremos al final con una esterilla. Esta es la ecuación que hace que sea un antídoto frente a esas políticas que han causado una creciente desigualdad social y económica. El papel redistributivo de un buen sistema sanitario es incuestionable y ustedes tienen el mérito de haber incrementado la desigualdad entre los españoles. No busquen esta fórmula en ningún manual neoliberal porque no la van a encontrar. Esta fórmula es la fórmula de la justicia social, de la solidaridad y de la decencia. El copago es uno de estos conceptos que rompe este equilibrio, que rompe esta ecuación, porque hace que pague más aquel que está más enfermo, no aquel que más tiene. El copago permite que un paciente, por tomarse la medicación que previamente le ha recetado un clínico, tenga que pagar de su bolsillo parte de este tratamiento, lo que ha hecho mella en dos propiedades fundamentales, la equidad y la accesibilidad. Claramente es un impuesto a la enfermedad. Si estás sano, no lo pagas. ¿Pero cómo surgen los copagos? El copago surge en diversos países, se ha llamado de diferentes maneras, se llama copago, se llama coste compartido. A mí el título que más me gusta es el de ticket moderador. Un ticket moderador que me gusta porque básicamente es como decirle a los enfermos que se moderen. Enférmense, pero con moderación, ¿no? O enfermen escalonadamente, no sé muy bien esta moderación, que parte de pensar que son los enfermos los que están abusando del sistema. Ojalá hubiéramos tenido un ticket moderador de corrupción, especulación y despilfarro, pero no. Se optó por controlar el creciente gasto farmacéutico y imputar este gasto a los bolsillos de los pacientes. Este gasto sube porque los pacientes, parte de una premisa, y es que se piensa que este gasto ha subido porque los pacientes están abusando del sistema. Les va a sonar esta retahíla, es básicamente que los pacientes han estado medicándose por encima de sus posibilidades y por eso les estamos haciendo pagar. También se nos olvida, intencionadamente, que detrás de cada receta hay un médico. Luego le estamos poniendo un impuesto a una decisión médica. Y también se nos olvida la corresponsabilidad del aumento del gasto farmacéutico por la farmaindustria. No estamos haciendo un buen control de ese gasto. ¿Quién no ha oído también eso de que si es que la gente tiene los armarios llenos que parecen una farmacia? Señorías, yo también tengo los armarios llenos que parecen una farmacia. Porque cuando voy a la farmacia a pedir una dosis de analgésico, de antibiótico, de algún tratamiento, no me dan mi dosis. Me dan una caja entera. Esto no me pasa con otras cosas que voy a comprar. La leche, por ejemplo. Pido un brick de leche y no me dan 6. Pues esto sí pasa con los medicamentos. Podemos empezar a racionalizar por aquí. Pero esta no a los copagos, este no al impuesto a la enfermedad, no es un no caprichoso, es un no que está cargado de evidencia. Una de las cosas que han demostrado los copagos en los diferentes estudios es que son incapaces de contener el gasto sanitario a largo plazo. También que el supuesto abuso imputable al paciente es muy limitado en los sistemas públicos, menor de un 2%. Y lo más importante, que no son capaces de discriminar entre el uso y el abuso. Y estamos imputando a unos pacientes que podrían hacer un buen uso de sus medicamentos, le estamos imputando un coste que entra en competencia con los gastos que pueden tener en luz, en colegio, en hipoteca, en su casa o en comida. Y por eso hay muchos pacientes que están dejando su medicación y porque no pueden pagar el resto de estas cosas. Miren, son ustedes especialistas en acuñar términos que riman con pobreza.
de los creadores del término trabajador pobre y pobreza energética, hoy llega a nuestro país el estreno de la pobreza farmacológica. Según un informe reciente publicado por FEDEA, relativo a los copagos sanitarios, la reforma del copago que ha hecho el Partido Popular ha supuesto todavía una mayor transferencia del gasto desde las administraciones hacia los usuarios. A pesar de que no existen evaluaciones, porque todo esto no lo han evaluado, porque no han querido, la encuesta europea de salud, que sí que ha incluido una investigación de las dificultades económicas, dice que la mayor dificultad en el acceso a los medicamentos la tienen las clases sociales bajas, obviamente. Que las mayores dificultades no están en los pensionistas de mayores de 65 años, porque ya hay un techo en la regulación estatal que no les permite gastar más allá de ese techo. Las mayores dificultades las están teniendo los menores de 65 años. Las están teniendo los trabajadores activos que tienen rentas bajas. Y las mayores dificultades también las están teniendo aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas. Por último, la evidencia y los estudios nos demuestran que el rendimiento real de los copagos sobre la sostenibilidad de los sistemas es muy bajo. Verdaderamente, los copagos no están alterando la sostenibilidad del sistema, no están ayudando tampoco. Porque la recaudación que se obtiene con estos copagos es muy fácilmente alcanzable. Es muy fácilmente alcanzable, y esto se lo digo a los señores de Ciudadanos y del Partido Socialista, que hemos estado en la transaccional regateando cuáles son los precios. Si verdaderamente nos preocupa de dónde vamos a sacar el dinero, les voy a decir 3 sitios de donde podemos sacar el dinero. Una fiscalidad justa y progresiva, regresiva es la que tenemos. Retirada de las exenciones fiscales a los más ricos y traspaso de esas exenciones o de esas ayudas a los más enfermos. Una lucha contra el fraude fiscal, que hoy ha dicho la consejera que ya la estaban haciendo, pero que se calcula que en todo el Estado español, y supongo que la Comunidad de Madrid no está exenta, se calcula más o menos que viene a equivaler a todo el gasto sanitario estatal. Luego algo estamos haciendo mal en la lucha del fraude fiscal. Vayamos a eso y vamos a ver cómo de esas reformas fiscales vamos a poder tener dinero, ese dinero que tanto les preocupa, de dónde puede salir para nuestros pacientes. Si a eso le añadimos buenas políticas de gestión farmacológica, creación de agencias de evaluación de medicamento y de tecnologías, que ni ustedes votaron a favor, y un ticket moderador a la especulación con los medicamentos, conseguiremos reequilibrar el sistema. Por todo esto, como impuesto a la enfermedad que consideramos que es, creemos necesario, en tanto en cuanto se pongan en marcha políticas de eliminación de estos copagos y en tanto en cuanto se pongan en marcha regulaciones fiscales más justas, introducir las medidas urgentes que planteamos en esta proposición o en esta transaccional derivadas, destinadas a evitar la pobreza farmacológica y facilitar la adherencia y el seguimiento de los tratamientos farmacológicos mediante el reembolso de este gasto. Esto ya se ha hecho en el País Vasco y en Valencia. En País Vasco y en Valencia lo único que solo van a reembolsar a los pensionistas. Los pensionistas no son los que están teniendo mayores dificultades. Los que están teniendo mayores dificultades son aquellas personas que tienen rentas bajas. Esta es la diferencia con nuestra propuesta, que nosotros incluimos a los activos con rentas bajas. Aquí es donde ha empezado el regateo, porque en un momento nosotros consideramos que una renta baja, bueno, nosotros habíamos puesto al principio una renta de 36.000, que igual es exagerada, pero es una manera, que es lo que nos pasa en muchos estudios científicos, es una manera de que nos aseguramos de que no dejamos a nadie fuera. Luego hemos intentado regatear 18.000, una renta de 18.000, pero parece que ni a Ciudadanos ni al PSOE les parece que una renta de 18.000 euros les parece que salta. Bueno, me gustaría verlo. Al final hemos acordado, muchas gracias, hemos acordado una renta de 12.500. Bueno, nos dejamos fuera a los de 13.000, 14.000, que creo que siguen siendo personas que van a tener dificultades para acceder a los medicamentos. Por eso repetimos, reiteramos y decimos no a este impuesto a la enfermedad, y espero que cuando lleguemos al Congreso lo podamos eliminar. Es la hora de rescatar a nuestra gente, es la hora de rescatar a nuestros pacientes. Muchas gracias.